El que ama la instrucción, ama la ciencia. El que odia la instrucción y la educación, la odia, es un insensato. El que es bueno alcanza a Dios. El hombre malicioso, malo, lleva consigo su condena. Por la maldad no se arraigan los hombres, pero la raíz de los justos es imposible arrancarla. Los proyectos de los justos son la equidad, por ejemplo. Y los planes de los malvados siempre son el fraude. Por eso es que las palabras de los impios, de los malos, son un río de sangre, pero los hombres rectos se libran de ellas con respuestas transparentes. Como ya no vamos a tocar más el tema de masones, como secta religiosa, no sé después de lo demás cuestiones económicas, todas las cuestiones son económicas a la hora de la verdad. Todas son organizaciones, la Coca-Cola, la Luz Cola, el Vaticano, el Estado colombiano. ¿Usted no sabía que el primer presidente de la República o el primer presidente del hecho fundamental en sociología, que es el hogar, es el padre de familia? Pero resulta que los hombres, nosotros, tenemos la desgracia de que cuando todas las cosas nos van bien, porque es la condición de la naturaleza humana, todo nos va bien, entonces le damos gracias a un ser extraño llamado Divina Providencia. Pero cuando las cosas no nos dan y se nos olvida de hacerlo, o tenemos culpa de lo que nos sucede, entonces decimos que es culpa del Estado. Y yo me introduzco poco a poco en la politiquería para poder analizar el proceso entre la República de Platón y la política en Aristóteles, para poder entender de que España también tenía sus propios conflictos internos. Conflictos internos, por ejemplo, que determinan que un estadista, un rey o un monarca debe solucionarlo, ya bien sea como imperio, ya bien sea dentro del mundo ahora moderno en que se debaten entre dar el paso al socialismo y al comunismo o mantenerse en las caducas y anteriores organizaciones per capitas que ya no producen más nada, no tienen más nada que producir. Y por eso es que nosotros vemos que hay un gran paso y debemos leer por eso a Alfonso XII, XIII, para poder entender, según los grandes críticos españoles, que no ha visto un momento más rico en sentido histórico desde Carlos III a Alfonso XIII. ¿Por qué dice eso usted, profesor Robinson Ferreira de la Hoz? A quien su abuelo José Manuel de la Hoz, quien cazaba culebra, quien compraba cueros de vaca y quien traficaba con animales que hoy son prohibidos, pero que en una época los judíos norteamericanos y un judío aquí en el mercadito de Barranquilla, hasta yo llevaba los sacos llenos de culebra, no la compraba a mi abuelo y la enviaban a Estados Unidos y uno las enviaban en zapatos, en correas y en cartera. Y así se maneja eso que llamamos en que debe existir una clase trabajadora que produzca y deben existir las herramientas para hacerlo. Y debe existir una jornada laboral que es lo que se conoce como la famosa plusvalía. 8 horas de trabajo necesarias, en que 4 son necesarias y las 4 son adicionales, para poder medir, y esta es la única forma de medir la fuerza de trabajo de un hombre que no tiene medios de producción. Entonces, cuando ya vemos estas organizaciones antiguas, de reyes, de momias,
vemos que ellos también tenían un porqué tener que invadir a una América, para que puedan salir grandes caudillos como este del que habló Líbano Aguirre cuando nos menciona a los grandes en la historia de Colombia. Y por eso mencionamos al gran José Antonio Galán. Pero para yo hablar de José Antonio Galán, quiero entrar primero para poder ver la República y el Estado en Aristóteles, para llegar a nuestros días y ver por qué también a nosotros se nos llama República, o por qué se nos dan otros nombres, para poder entender que desde la degradación del hombre, en que todos, sin excepción, según las cosas en que a quien todo mundo le echa la culpa por si le va mal, ya sea al Estado o a Dios, debemos saber de que cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo. Dice en unos libros como el Apocalipsis, por ejemplo, el 2:17, y habla de la cabeza de los vencedores, porque delante de la multitud habrán redimidos, dice, por ejemplo, para una ciudad santa. Pero también dice que desde la declaración de la decadencia y podredumbre del hombre en la sociedad, los impios que están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido, lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. Por eso es que los proyectos de los justos son la equidad y los planes de los malvados son el fraude y la maldad. Yo quería entonces hablar de que todos saben, y todos lo sabemos, que entre las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos, solamente el Hijo de Dios lo estamos metiendo en estas cuestiones porque nos trajeron también esto cuando ya nosotros sabemos de que habían formas de adoración en nuestra América. El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos y dirige su mirada a las tumbas de los justos, porque todos saben de sus tumbas, todos salen de sus tumbas de igual manera como entraron. Se cree que Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas de parte, pero inferior a la del Hijo de Dios. Y presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Por eso es que cuando hablamos de que te aferres a la ciencia y a la fe, podemos entender las realidades socioeconómicas, políticas y culturales que tenía una nación en ruina debido a los desarrollos de los sistemas económicos y en este caso, en las leyes de las competencias y las incompetencias que ellos llevan. España estaba arruinada y había la necesidad de invadir al paraíso terrenal llamado América. De igual creo que Nino Bravo lo llamó también así. América, no sé qué. América. Por lo tanto, hay una guerra en 1914 a 1918, por ejemplo, a un poco más acá en la modernidad, siglo XX, en que un rey debe enfrentarla. Como un presidente debe tener el coraje de enfrentarla.
Y por eso aquellos reyes antiguos tenían una causa, que era la ruina de sus naciones, para abordar otras naciones e imponer sus criterios. Yo les hablaré de un momento a otro de Alfonso XIII, después de Carlos III, como un periodo rico en España. Pero ahora voy a concentrarme en nuestro líder, José Antonio Galán, para poder entender los gobiernos actuales y pasar revista desde la época de 1970 a 1974, que creo que es cuando aparece la Alianza Nacional Popular, conocida como ANAPO, surgida de la hija del Gustavo Rojas Pinilla. Y que seguramente hubieron, para poder entender lo que es República y el Estado colombiano, y poder entender a estos luchadores como Galán, porque ellos tuvieron sus propios porqués. Y entre 1970 a 1974 suceden hechos en esta Colombia que nos van abriendo las puertas y va cabalgando con ella lo que conocemos como el romanticismo, para entonces ahora sí introducirme en todo esto, en lo que significa la novela colombiana, con 4 obras grandiosas que han surcado nuestro cielo y nuestra tierra, aunque Colombia haya sido denominada en el mundo como tierra solo de poetas. Y algunos presidentes han sido poetas y escritores. Yo voy a hablar de esto porque desde hace tiempo se ha sentido estas palabras en el mundo. Pero Colombia no es un país solo de poetas. Creo que ha llegado el momento de afirmar que Colombia tiene todo el derecho de sentirse orgullosa de sus 4 novelas. Estamos en el romanticismo y dije que me iba a introducir en Jorizá y otros. 4 novelas sobresalientes y que son la representación no solo de los colombianos, sino continentales de una época respectiva. Y entre eso tenemos a María. Para el romanticismo tenemos a Frutos de mi tierra. Para el realismo tenemos La vorágine de Eustaquio Rivera. Para el criollismo, y tenemos 100 años de soledad para la nueva novela hispanoamericana que se conoce como el boom y el realismo mágico, al presentar en este libro nuevos o nuevas interpretaciones de las 3 primeras novelas. Por lo tanto, nos proponemos descubrir los ingredientes artísticos que las ha hecho que se conviertan en perpetuas y representativas de la cultura y la inteligencia colombiana, que proviene de la lucha de estos hombres como José Antonio Galán, que nos habló primero de independencia y fue el primero que lanzó en la América la palabra fuera la esclavitud. ¿Sí o no? Sí, profesor. Pero profesor Robin, usted aquel hombre delgadito que pasaba desde el barrio La Libertad y la Loma de la Manga y bajaba a pie cuando llovía, fatigado y chapuleando este barro, atravesaba el arroyo y llegaba donde su abuela o donde su tía Enriqueta, hija de su abuela Dilia Vázquez, y ella le guardaba una arepa y un tinto y usted se iba a la escuela del sargento, el cual tenía un sargento del ejército, tenía una escuelita llamada Santa Lucy, quien era la amante del sargento. La Santa Lucy era la amante del sargento y él le colocó una escuelita y yo fui a dar clase allá primaria. Pero ya me había codeado con el director Mejía del General Santander y ya había sido director de asignatura del Colegio José Francisco José de Caldas, este hombre condenado al analfabetismo, pero gracias a estos libros hoy puedo hablar como hablo. Por lo tanto, aquí hay una reprensión al periodismo colombiano actual, porque se colocan y se ponen a hablar y no saben que realmente si hay un hombre que se le llama el padre del periodismo colombiano,
no es más que Manuel del Socorro Rodríguez, de quien hay una lápida grandiosa en una casa donde dice primera sede de la Real Biblioteca Pública. Su director, por 6 lustros, Manuel del Socorro Rodríguez, el padre del periodismo colombiano. Después hablaré de él, pero vamos a terminar con José Antonio Galán. Para que entienda usted a nuestros hombres que lucharon. Era un campesino y no le han dado relieve. No lo han tenido como un gran tipo. Y ahora los politiquillos modernos y los periodistiquitas modernos se ufanan de que pueden hablar, de que pueden decir algo de Castaño, que pueden decir algo de Uribito, que pueden decir algo de Tiro Fijito y de no Tiro Fijito. Vamos a entender primero los que lucharon para darnos esta libertad de expresión. Sí, profesor Ferreira, porque yo lo vi a usted atravesar desde el barrio La Libertad, bajar la manga para venir a darnos una clasecita y nunca el gobierno le pagó 5 centavos. Usted lo hacía porque quería y porque el sargento, amante de Santa Lucy, me pagaba algunos pesitos. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos que Galán, José Antonio Galán, se sabe que existió porque hay monedas o emblemas o medallones de determinados escultores quienes acuñaron su rostro y colocaron el nombre José Antonio Galán. Entre estos está un escultor llamado Carlos Gómez. También se dice que José Antonio Galán tiene retratos y entre eso hubo un pintor que pintó su rostro y su uniforme cuando fue elevado a cabo y se llamó y se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá y fue pintado por Domingo Moreno. También se dice que la cabeza de él guindando en una estaca de este comunero jefe se encuentra en el orio de Iguarán Gómez o de Ignacio Gómez Jaramillo en 1952, creo que es 52, 90, algo así por el estilo. De tal manera que fusilado el 1 de febrero de 1782, su cuerpo fue descuartizado, la cabeza se clavó en una estaca de guadua, la mano derecha en el Socorro, la izquierda en San Gil y el pie derecho en Charalá y el izquierdo en Mogote. Este gran revolucionario campesino que se puede decir que ha sido uno de los guerrilleros más grandes que ha tenido Colombia. Y de ahí viene la palabra común, comuneros, comunismo. Tenemos, yo no sé cuál es el miedo y el terror, pero esos son de los malos que habla la Biblia, los que no hablan, no aman la instrucción y le echan la culpa a Dios o al gobierno, pero ellos nunca. Tenemos entonces que durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero sucedieron los siguientes casos. Para poder ahora yo meterme y decir y hablar de cómo fue que Galán se mete en Mariquita, que llega a la proximería de Zipaquirá, se encaminó a Facatativá y redujo rápidamente la resistencia que le opusieron en esa misma población y convocó a los indios de la región y los incitó a rebelarse contra el gobierno. Cuando tropas españolas intentaron atacarlo, le salieron todos indios, indias, mestizos, mulatos y hasta las muchachas y muchachos armados de piedra, palos y cuanto instrumento hasta cuchara de cocina se toparon
y se enfrentaron contra las tropas poderosas de los españoles y los obligaron a una sangrienta defensa. Galán alcanzó victorias en Villera, en Guaduas y a lo largo de su marcha hacia Amberma. En todas partes Galán trataba de inculcar ideas de libertad contra el gobierno español y para apuntalar esta actitud repartió los bienes de los ricos, y aunque su misión principal era la de apresar a Gutiérrez de Piñeres, tenía la convicción de que el movimiento comunero o comunista solo podía triunfar si se transformaba en una revolución social que despertara de sus letargos a los sectores populares de la sociedad colonial, tal y como lo expresa el famoso historiador Liviano Aguirre. Es allí cuando aparece su famoso lema: unión de los oprimidos contra los opresores. Un revolucionario más, igual que el Cristo que es degollado. Tenemos entonces que estos conservadores nacidos de aquellos pocos reyes y gobiernos españolistas que sabemos que España lo hacía porque era la realidad socioeconómica, las leyes de la competencia y la incompetencia en la historia en aquellos momentos del siglo XIV, XV, XVI. Por eso mencioné a Alfonso XIII, XIII y a Carlos XIII como un periodo de prosperidad en España, pero que sin embargo tuvieron la guerra del 14 y del 18. Después continuaremos con estos temitas. Ahora me interesa era esto de Galán para darle un poco de tapiz y entrarme al romanticismo y cómo se utiliza. Resulta que cuando Misael Pastrana Borrero, el que Tiro Fijo dejó la silla vacía, Tiro Fijo bajó y él dejó la silla vacía, le llaman la silla vacía. Le tuvo miedo a las palabras de Tiro Fijo. Estaban buscando la paya. Ya Tiro Fijo no creía en ninguno, ni en Rojas Pinilla, que fue el mejor. Aquí en este periodo, Misael Pastrana Borrero, entre 1970 al 74, suceden muchas cosas. Por ejemplo, Colombia se alegra cuando en 1970, el 7 de octubre, Martín Emilio Cochise Rodríguez bate la marca mundial de la hora en bicicleta. En el año de 1971, el 24 de febrero, indígenas, que todavía están peleando desde aquella época hasta aquí, indígenas caucanos, oiga cómo está revuelto el Cauca hoy en día, el apresamiento de Otoniel, la degradación moral, niñas prostituidas, todo eso es producto de un sistema, pero usted no lo ve, usted está bacano con aire acondicionado y entonces dice que la culpa es del diablo, de Jesucristo y del gobierno, o ahora de Petro que apenas está comenzando, y no de los anteriores. Por eso voy a comenzar aquí de 1900, pero después me ahondaré desde el mismo Bolívar hasta acá. Resulta que el 24 de febrero los indígenas caucanos fundan el Congreso Regional Indígena del Cauca, conocido como CRIC. En el año de 1973, el 23 de julio, se produce un trágico incendio en la Torre de Avianca, en el centro de Bogotá. Eso lo estudiamos nosotros, los defensas civiles, como proceso histórico de la defensa civil, donde ella aparece ya en operativo. Bien, eso no me interesa ahora porque ahora estamos en el profesor literato. El que iba a tomarse un tinto con una arepita en la casa de la tía Enriqueta Páez, abuela de mi primo Otoniel Murillo, allá en Cartagena. Le mando un saludo a Otoniel. Resulta que entonces en el año de 1974, el 17 de enero, miembros del M-19, hoy están en el poder, roban la espada del libertador Simón Bolívar, y ahora en 2022, el 7 de agosto,
el señor presidente Gustavo Petro la vuelve a colocar en su lugar. Para que usted pueda entender nuestra historia y deje de estar hablando tanto estupefaciente y tanto licor abriendo su boca sin lavársela, sin nada, lleno de ron en la esquina, hombre. Y nunca cogió un hijo de puta libro en las manos y odia los libros. Ahora tiene un computador y de vaina sabe prenderlo. Todos estos libros están metidos en el computador y en mi cabeza. Yo no necesito un computador, es una herramienta de trabajo. Por lo tanto, tenemos que en el año de 1974 también sucedió que el 6 de abril se inaugura en Barranquilla el puente Pumarejo sobre el río Magdalena. Ojo, este nombre Pumarejo, creo que hay un alcalde por ahí. Sus antepasados vinieron con maletas cargadas de oro y empezaron a tener poder en el país con nosotros y donde encontraron un poco de analfabetas y semianalfabetas y ahí se fueron. Es que aquí no hay nada extraño ni secreto. Ante los ojos de Dios y el cielo, todo se ve hasta una aguja debajo de un pajar. Esto sucedió en Barranquilla. Ese puente que une a Barranquilla con las Islas Salamanca. Ojo, periodo de Misael Pastrana Borrero, 1970 al 74. Vamos entonces ahora a decir que en junio 15 de 1953 a 1971 se gesta, se siembra la semilla de lo que hoy se conoce como Polo Democrático, pero que salió de la semilla de la Alianza Nacional Popular, aquella esperanza, aquella llamita que flamaba después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando la oscuridad inmarcesible llenó a Colombia de luto. Continuaremos con el profesor Robinson Ferreira, si tiene los pantalones bien puestos.